Ok, ahí terminamos de entrar los que estaban al menos. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, bien, ¿y usted? Buenas tardes, profe. Bien, bien, bien. Ok, no sé si hay una pregunta, duda, antes que avancemos con la materia de hoy día. Ah, lo de la ayudantía. Jocelyn va a entrar a las 1:20, quiero decir, a las 3:20 a ver un horario de ayudantía, para tener la ayudantía la próxima semana, ya que el martes es feriado, y podrán tener las dos antes del certamen. Así que a las 3:20 va a entrar Jocelyn. Ese sería algo que me estaba olvidando. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Disculpe, profe, no alcancé a escuchar la interrupción. ¿Esa ayudantía que estaba hablando desde ahora? ¿Va a ser ahora? No, lo que pasa es que la clase pasada habían planteado que el próximo martes es feriado. Entonces ustedes iban a quedar con una sola ayudantía antes del certamen. Entonces no iba a ser suficiente para prepararlos para el certamen. Entonces quedamos en que hoy día va a venir Jocelyn, va a venir 10 minutos antes para fijar un horario de ayudantía, por lo que el próximo martes es feriado. Entonces Jocelyn va a venir a las 3:20 para fijar cuándo se puede hacer esa ayudantía. Eso era. Que si no me equivoco, Javier es la que se dio cuenta que era feriado el otro martes. Entonces el lunes iban a tener ayudantía el otro paralelo, pero ustedes no iban a tener el martes. Y ya después la siguiente semana, el miércoles, la del certamen 2. Entonces iban a quedar con una pura ayudantía y justo el día antes del certamen. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda? Profe, hola. ¿Sí? Si tengo duda respecto del trabajo, ¿le puedo mandar un mail? Sí, no hay problema. Y eso en general, cualquier duda, que yo en general me demoro exagerando 24 horas en contestar los mails. A veces los contesto en 1, 2 horas. Porque así siempre me gusta terminar el día con el inbox en cero. Entonces, generalmente no me gusta acumular email. Así que si tienen dudas del trabajo o incluso algunas preguntas, algún momento de la materia que no le haya quedado claro y que se puede preguntar por email, ningún problema. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, vamos a comenzar, entre comillas, con la última parte del curso, aunque vamos a ver si al final alcanzamos a ver algún ejemplo de monopolio o no, para ver otro tipo de estructura. Vamos a comenzar con la parte de equilibrio ya de la industria. Yo les comentaba que en el aula ya tienen la diapositiva de esta materia, y está en la pestaña siguiente a donde estaban las de producción y costo, que es la que dice teoría de beneficios. Pero a diferencia de las anteriores, acá no está toda la materia que vamos a ver. Hay dos aspectos que no están acá en teoría de beneficio. Uno que vamos a comenzar a ver hoy día al final de la clase. Uno es una representación gráfica diferente también de los beneficios, de los costos y de todo eso, diferente a la que aparece en la diapositiva, que esa la vamos a trabajar acá en la clase. Y lo segundo es la parte de teoría de la industria, o sea, teoría de la industria, equilibrio de la industria, que también al ser un poco más gráfica la vamos a trabajar en clase. Acá las diapositivas terminan con el equilibrio de la firma y después nosotros vamos a ver el equilibrio de la industria. Son dos aspectos que no van a estar en la diapositiva porque yo prefiero explicarlos más en pizarra. Uno es toda una explicación gráfica de los beneficios, pero a través de los costos medios, costos marginales y todo ello, que la vamos a ver posiblemente al final de la clase de hoy y a inicio de la clase de la próxima semana. Y lo otro es la última parte, que es la del equilibrio de la industria, que esa también la prefiero explicar con pizarra. Todo el resto está acá en las diapositivas, sino es que más bien los otros dos, queda más claro al ir mostrándose cómo va siendo el gráfico. Pero el resto está acá en la parte teoría de beneficios. Yo la clase, cuando comenzamos con la materia de costos, yo les decía que la empresa en sí
el costo es algo importante para la empresa, pero no es el último objetivo como el que tiene el empresario. El empresario lo que va a buscar, en general, es maximizar sus beneficios. Y en ese caso, los beneficios nosotros los vamos a definir como el ingreso menos el costo, como está acá abajo. El beneficio va a ser el ingreso menos el costo. Y prefiero usar yo la diapositiva siguiente. Esta está como que resume más lo de la diapositiva anterior, ya que lo puedo explicar más paso a paso. Los beneficios va a ser el ingreso menos el costo, donde el costo ya es la función de costo total. Es aquella que son los costos en función de Q, donde ya se ha minimizado los costos considerando sus niveles de precio. Entonces, lo que tenemos, con lo que vamos a trabajar acá es la función de costo total, es decir, donde el costo total ya está optimizado. Nosotros habíamos dicho que íbamos a suponer que la empresa era monoproducto, es decir, que producía un solo bien. Por eso es que el ingreso total va a ser el precio del bien por Q. Entonces, lo que va a buscar la empresa es maximizar los beneficios, que va a ser el ingreso total, que es P por Q, menos el costo total, en donde ya es la función de costo total. Ahora, la buena noticia, a diferencia de todo el resto de las optimizaciones que han hecho en este curso, es que la maximización no tiene restricciones. Por lo tanto, es una optimización sin restricción. Es decir, simplemente tienen que hacer la derivada de los beneficios iguales a 0. Y como los beneficios son el ingreso total menos el costo total, lo que les queda es que al derivar los beneficios e igualarlo a 0, les queda la derivada del ingreso con respecto a Q menos la derivada de los costos con respecto a Q igual a 0. O en otras palabras, que la derivada del ingreso con respecto a Q tiene que ser igual a la derivada de los costos con respecto a Q. Una pregunta, ¿cómo se le llamaba a la derivada de los costos con respecto a Q? ¿Qué ¿Costo nombre? medio? No, lo otro. Los costos medios es el costo total partido por la cantidad total. La derivada del ingreso con respecto a Q es justo el otro concepto que vimos justo con costo medio. ¿Costo marginal? Justamente. Y la derivada del ingreso con respecto a Q se le llama ingreso marginal. Entonces, la condición de primer orden para que se maximicen los beneficios es que la derivada del ingreso con respecto a Q tiene que ser igual a la derivada de los costos con respecto a Q. En otras palabras, que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Esta fórmula que tienen acá la hemos obtenido sin hacer uso de ningún supuesto de la competencia perfecta. Por ende, esta fórmula les sirve para cualquier estructura de mercado, sea un oligopolio, sea un cartel, sea un monopolio, etc. Le va a servir para toda estructura de mercado. Así que no se tienen que olvidar de esta fórmula, porque les va a ser básica también para micro 2, para organización industrial, porque cualquier estructura de mercado maximiza sus beneficios cuando el ingreso total, el ingreso marginal, se iguala al costo marginal. Entonces, esta es de las fórmulas que no tienen que olvidarse. Entonces, recuerden, para cualquier estructura de mercado, no solo para competencia perfecta, la empresa maximiza beneficios cuando el ingreso marginal iguala al costo marginal. ¿Qué pasa en competencia perfecta? En competencia perfecta pasa que el ingreso, bueno, en cualquier caso es P por Q, pero al ser la competencia perfecta tomadora de precios,
el ingreso, este precio no depende de Q. Es un precio dado porque la firma no puede alterar Q. Después vamos a ver en otras estructuras, como el monopolio o el oligopolio, que este precio sí depende de Q, no es una constante. Pero en el caso de la competencia perfecta, sí es una constante, porque habíamos visto que uno de los supuestos básicos es que la firma por sí sola no puede alterar el precio. Entonces, para el caso de competencia perfecta, si yo calculo el ingreso marginal y derivo el ingreso con respecto a Q, me queda el precio. Entonces, el ingreso marginal para la competencia perfecta la puedo reemplazar por el precio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el caso de competencia perfecta, la empresa maximiza beneficios cuando el precio es igual al costo marginal. Entonces, eso no se olviden tampoco. Hay algunos que se confunden y después más adelante maximizan beneficios, sea de cualquier estructura de mercado, igualando al precio al costo marginal. Y no, eso es válido solo para competencia perfecta. Pero la fórmula que vemos más arriba, en que se maximiza beneficio al igualar el ingreso marginal al costo marginal, esa fórmula va a ser válida para cualquier estructura de mercado. Entonces, estos aspectos son de los que yo les digo no se tienen que olvidar, porque les va a servir para otros ramos. Cualquier estructura de mercado, la maximización de beneficios se da cuando el ingreso marginal se iguala al costo marginal. Para el caso particular de la competencia perfecta, se da cuando el precio se iguala al costo marginal, ya que el precio se puede asumir como fijo. Ya que la firma no puede, justamente una de las características de la competencia perfecta es que la firma por sí sola no puede alterar el precio. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, profe, yo tenía una duda, pero no sé cómo plantearla. Es que, o sea, al principio de la diapositiva sale que esa igualdad, ¿no es cierto? De que el ingreso marginal tiene que ser igual al costo. ¿Sí? ¿Te escucho? Ah, ya, pensé que estaba hablando muteada. Pero eso viene de la... ¿Puede devolverse a la diapositiva anterior, Ajá. por favor? Tengo duda en eso de por qué igual a 0. Ah, no, lo que pasa es que en este caso yo les decía que teníamos una buena noticia, que no era una maximización con restricciones, era una maximización simple. Entonces, recuerden que no tenemos, cuando maximizo no tengo que usar Lagrange. Cuando uso la primera condición para maximizar o minimizar, es que la primera derivada me tiene que dar igual a 0. Ah, ya, ok. Entonces, si la empresa está maximizando beneficios, la condición de primer orden es que su derivada tiene que ser igual a 0. Ya, sí, esa era mi duda. Ya, profe, Eso, lo que pasa es que hasta ahora habíamos usado el curso puras con Lagrange, pero era porque todas tenían restricción, pero en esta no tiene. Ya, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Relacionado con lo de recién, justamente la primera condición es que sea igual a 0. Pero uno puede decir, bueno, pero en tal caso yo no sé si esa solución es un mínimo o es un máximo. Porque que la primera derivada me dé igual a 0 es la condición justamente de primer orden, que se puede dar cuando hay un mínimo o cuando hay un máximo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo chequeamos? Si uno fuera estricto, la condición de segundo orden nos indica que además para yo chequear que en verdad es un máximo y no un mínimo o un punto de inflexión, yo debería chequear que la segunda derivada sea menor que 0. Esto no va a ser necesario por la forma que tienen las curvas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vimos que la clase, o sea, vimos ya
yo creo que hace las 2 clases atrás, que la función de costo total tiene esta forma que aparece acá en azul. Y en competencia perfecta, el ingreso total es P por Q. Por lo tanto, al ser sin P por Q, tiene una relación lineal con Q. Por lo tanto, es una línea recta. Entonces, el ingreso total está representado por esta línea recta que aparece aquí con rojo. Entonces, ¿dónde están los beneficios? Los beneficios son el ingreso total menos el costo total. Es decir, la línea roja menos la línea azul. Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos beneficios negativos, porque la línea azul está sobre la línea roja. Acá tenemos beneficios positivos en Q2, porque la línea roja está sobre la línea azul. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo grafico los beneficios en función de Q, me queda una curva de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes ven, lo que pasa es que los beneficios bajan hasta que llegan a ser mínimos, después suben hasta que llegan a ser máximos y después llegan a bajar. Entonces, ¿por qué no necesitan chequear la condición de segundo orden? Porque lo que necesitan hacer simplemente es resolver la condición de primer orden y ustedes ya saben por la forma de las curvas que les estoy mostrando que si tienen 2 resultados, el Q más pequeño va a representar al mínimo y el Q más grande va a representar al máximo. Entonces ya no hay problema, simplemente eligen el Q mayor. Y si hay un solo Q, esa es la solución. Entonces no es necesario chequear la condición de segundo orden por este motivo, porque por la forma de las curvas, simplemente por eso, sabemos que el valor más pequeño que me dé de Q va a ser el mínimo y el valor más grande que me dé de Q va a ser el máximo. Y como lo que yo estoy buscando es maximizar los beneficios, voy a utilizar el Q más grande. Entonces basta con que yo chequee la condición de primer orden, es decir, precio igual a costo marginal, lo resuelva, y después, ¿cómo se llama? Si tengo una solución cuadrática, me quede con aquel Q mayor, porque lo que yo siempre voy a estar buscando es la maximización de beneficios. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta acá? Ok. Vamos a hacer un ejercicio en grupo, pero que igual este ejercicio no es muy largo, este tipo de ejercicio. Para después pasar a ver esto. Así que voy a dar, una vez que lo copie, como 10 minutos. Denme un segundito para buscar una función que ya la traía hecha. Bueno. Vamos a ir a la pizarra. Vamos a suponer que tengo una curva de costo total de esta forma y el precio de mercado a que se vende el bien es P igual a 3. A. Calcular el Q
que maximiza los beneficios de la firma, y B, calcular los beneficios, o sea, cuánto les da el ingreso total menos el costo total. Ok, van a tener, yo tengo las 2.25, van a tener hasta las 2.40 para hacer el ejercicio. Y nos volvemos a ver acá. Entonces, vamos a separar en grupo. Ok, aquí están creados los grupos. Y ahí abrí las salas. Nos vemos entonces hasta las 2.40. Háganlo, que ayer cuando los llamé después de todo el rato, había muy pocos que lo habían hecho en el otro paralelo, así que háganlo, si no les voy a comenzar a preguntar con nombre y apellido. Ok, ¿qué debemos hacer? Derivar la función de costos. Ok, derivar la función de costo para obtener el costo marginal. ¿Y eso cuánto nos daría? Eh, 3q cuadrado menos 40q más 3. Ok, 3q cuadrado menos 40q más 3. Ok, bien. Luego, Habría que igualar eso con el precio. eso, entonces para maximizar ver los beneficios, el costo marginal tiene que ser igual al precio. Entonces me queda 3q al cuadrado menos 40q más 3, y el precio es igual a 3. Bueno, en este caso tenemos el beneficio que los 3 se van, entonces me queda una ecuación cuadrática más fácil de solucionar. No siempre va a ser así. Entonces puedo sacar factor común q, me queda 3q menos 40 igual a 0, y entonces me quedan dos soluciones. Una primera solución que q puede ser igual a 0, y la segunda solución que q sea igual a 40 dividido por 3. Entonces, que esto es como 13,33. ¿Cuál solución maximizaría los beneficios en base a lo que veíamos? La mayor, 40 tercios. Justamente, nosotros decíamos que si teníamos más de una solución, la segunda era el máximo y la primera seguramente era el mínimo. Entonces, los máximos beneficios se obtienen cuando se produce una cantidad de 40 tercios. Entonces, para la parte B, calculamos los beneficios. ¿Qué sería la fórmula para calcularlos primero? Ingreso menos el costo. Eso, ingreso total menos costo total, donde el ingreso total es P por Q, y el costo total, bueno, viene dado por la función de acá arriba. La de costo total, no la de costo marginal. Voy a usar esta para pasarme un poquito. Menos 3, menos Q al cubo. Hay que cambiar los signos porque es menos. Más 20Q al cuadrado.
menos 3U. Entonces nos quedaría que los beneficios serían igual al precio, que es 3 por 13,33, que es el Q, menos 13,33 al cubo, menos 20, no más, 20, Profe, ¿sí? igual ahí no sería mejor dejar mejor el 40 tercios, como para multiplicarlo por 3 y sacar los 3. Ah, bueno, ¿Qué también, 40? sí, buena idea, buena idea. Ya lo anoté así, pero es buena idea. Menos 3 por 13,33. Pues aquí las dos veces se hubiera simplificado por el 3, el 40 tercios. Y hubiera quedado 40. Ok, ¿y cuánto les dio? Usando el 40 tercios también. ¿Cuánto les dio? No lo he calculado, profe, lo hice con 13. Sorry. O el que lo haya, o con 13, ¿cuánto te dio? Me dio 1183. Ok. 1183. A ver. Ok. Ahora vamos, un minuto para copiar, porque vamos a pasar a las diapositivas. Y si hay alguna duda o pregunta. Profe, en el certamen, ¿con cuál hay que responder? Porque aquí como dio decimal, yo como que Ah, asumí que no no, sabía. en el certamen yo les digo cuántos decimales usan en las No, preguntas. pero es que aquí nos dio una cantidad con decimales, entonces yo lo aproximé al entero más cercano. Sí, no, en el certamen uno les dice, obviamente, trabajen con entero, trabajen con un decimal, con dos decimales, los ejercicios. Ah, ya. Profe, yo no lo había terminado de calcular, pero ahora lo saqué y me dio 1185. Sí, puede ser por la aproximación, que ¿cómo se llama? Enio utilizó 13. Claro. De hecho da 1185.1000, 1851, 1851, 1851. Ok, ¿alguna duda, pregunta?
Ok. Ahora, en este caso, nosotros hemos obtenido beneficios positivos. Cuando uno obtiene beneficios positivos, habla que se obtienen beneficios sobrenormales. En este caso tenemos beneficios sobrenormales. Ahora vamos a la diapositiva y vamos a explicar un poco por qué se pueden dar distintos tipos de beneficios. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, imagínense que ustedes tuvieran aquí una función de costo total como la roja, pero recuerden que el precio ustedes no lo manejan. El precio es el que se fija en el mercado. Y en este momento el precio del mercado es P1. Si ustedes se fijan, en todo nivel el ingreso está bajo la curva de costo total. Y en el fondo, en el nivel cuarterisco, cuando yo estoy maximizando los beneficios, en el fondo lo que yo estoy haciendo es que tenga las menos pérdidas posibles. Porque en ningún momento va a tener beneficios con este nivel de precios, beneficios positivos, ni cero. Entonces, cuando se está en esa condición, se habla que la firma está obteniendo beneficios subnormales. Cuando al maximizar los beneficios, se obtienen beneficios negativos. Estamos hablando que hay beneficios subnormales. Ahora, cuando el nivel de precios hace que se dé como esta otra situación, en donde la maximización de beneficios se da cuando los dos se encuentran, porque no hay otro punto en que el ingreso esté sobre, en este caso se dan beneficios iguales a cero, porque el ingreso total es igual al costo total. Entonces me va a quedar, si el ingreso total es 5.000, el costo total es 5.000, me van a quedar beneficios iguales a cero. Entonces, en este caso, cuando los beneficios son iguales a cero, se les llama beneficios normales. Y como en el ejemplo, cuando se da que el ingreso logra sobrepasar al costo total y la maximización se da cuando ya el ingreso está sobre el costo total, hablamos de beneficios sobrenormales. Entonces, si los beneficios son menores a cero, se habla de beneficios subnormales. Si los beneficios son iguales a cero, se habla de beneficios sobrenormales. Y cuando los beneficios son mayores a cero, se habla de beneficios disculpen, no sé si lo dije bien, lo voy a repetir por si acaso. Cuando los beneficios son menores a cero, se habla de beneficios subnormales. Cuando los beneficios son iguales a cero, se habla de beneficios normales. Cuando los beneficios son mayores a cero, se habla de beneficios sobrenormales. Ahora, alguien puede decir, oye, pero ¿cómo un beneficio igual a cero se puede considerar normal? Es porque estamos hablando de beneficios desde la perspectiva económica, no desde la perspectiva contable. Entonces, desde esa perspectiva, dentro de los costos, está incorporado el costo de oportunidad de los que están invirtiendo en la empresa. Entonces, cuando yo estoy hablando de que se obtienen beneficios iguales a cero, no estoy diciendo que los inversionistas no están ganando nada. Estoy diciendo que los inversionistas están ganando su costo de oportunidad. Es decir, no están ganando ni más ni menos que lo que hubieran ganado con otra opción de inversión. Entonces, que haya beneficios normales no implica que el inversionista no esté ganando plata. Implica que el inversionista está ganando el equivalente a su costo de oportunidad. Y cuando hay beneficios sobrenormales, estamos diciendo en el fondo que el inversionista está ganando más allá de su costo de oportunidad.
Entonces, generalmente cuando una empresa tiene beneficios sobrenormales, se vuelve atractiva porque resulta que en esa empresa, o sea, en esa industria, en esa área, puedes ganar más allá que lo que ganas normalmente en la otra industria. Entonces, eso es lo que pasa en esa clasificación. O sea, si tenemos beneficios normales, estamos diciendo que está ganando el inversionista lo mismo que ganaría en cualquier lado. Eso va a ser muy importante más adelante cuando veamos en la última clase o en la penúltima el equilibrio de la industria. Ahora, esta es una forma de graficar, pero a veces más útil y que utilizan en otras asignaturas, más que graficar esto a través del ingreso total, lo hacemos a través, y el costo total lo hacemos a través del costo medio. Y eso es lo que no está acá, que es importante que también aprendan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a irnos de nuevo a la pizarra. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Qué tenía en el eje Y? ¿Tenía una I y una C? Ah, ingreso total, costo total. Ya. Buena pregunta. Porque la gráfica con que vamos a trabajar ahora en el eje Y va a tener el costo medio, el costo marginal y el precio. Porque alguien me puede decir, ¿por qué no es lo mismo que tenga el ingreso total y el costo total no puede estar en una misma gráfica que tenga el costo medio, costo marginal y precio? Piensen en las unidades. Profe, ¿qué preguntó? Que no. Ah, ¿por qué no podría graficar en una misma gráfica el ingreso total y el costo total en una misma gráfica donde estuviera el costo medio, costo marginal y precio? Al final el precio es el que varía. No es por eso, es por una cosa de unidades. Porque el ingreso total y el costo total se miden en pesos. El precio, el costo medio y el costo marginal se miden en pesos por unidad. Entonces no lo pueden graficar porque es lo mismo que si ustedes graficaran algo en el mismo eje, algo que se mide en metros y algo que se mide en metros por segundo. No pueden porque son unidades distintas. Entonces el ingreso total y el costo total se miden en pesos, mientras que el precio, el costo marginal y el costo medio se miden en pesos por unidad. El precio es peso por unidad de bien en el fondo, por cada unidad. Y acá abajo sí vamos a poner el Q. Entonces, nosotros tenemos, vamos a graficar, acá la curva de costo medio. Texto. Vamos a tener acá la curva de costo marginal. Recuerden que el costo marginal pasa por el mínimo del costo medio. Me quedo ahí más o menos nomás la de costo marginal. ¿Y qué pasa? Imagínense que el nivel de precios, que es lo que justamente en esto sí tiene razón Martín, puede ir variando según lo que pase en el mercado. El nivel de precios, supongamos que está acá. En base a lo que veíamos recién de maximización de beneficios, ¿en dónde estaría produciendo la firma?
Profe, ¿puede repetir la pregunta? Ajá. En base a lo que veíamos recién de maximización de beneficios, ¿en dónde sería el Q en que estuviera produciendo la firma? ¿En dónde es igual a qué? ¿El precio se iguala con el costo marginal? Justamente, Enio. Que en acá, recuérdense que vimos que se maximizaba beneficios cuando el precio se iguala al costo marginal. Entonces, en este punto, este va a ser el Q en donde la firma va a producir. Aquel Q en que el precio se iguala al costo marginal. Ahora, ¿qué pasa? El costo medio equivalente a ese Q es este. Vamos a marcarlo bien. Ahí está. El costo medio que equivale a ese nivel de producción es este. Bueno, me queda un poquito chueco de acá. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos por definición que costo medio es costo total partido por Q. Esa es la definición de costo medio. Entonces, de acá yo puedo despejar que el costo total es el costo medio por Q. En otras palabras, el costo total lo puedo expresar como esta área que está acá, de este rectángulo. Porque esto es costo medio, esto es Q. Entonces el costo medio por Q es toda esta área de acá. Toda esta área de acá, ya me pasó un poquito, correspondería al costo medio. O sea, al costo total, disculpe. Toda esa área sería costo total. ¿Y qué pasa? Que el ingreso total, nosotros por definición, definimos el ingreso total, decíamos que era P por Q. Entonces, en el fondo, el ingreso total acá estaría representado por, ahora desde P hacia abajo, pero con azul quiero hacerlo. Desde P hacia abajo por Q. Entonces el ingreso total sería todo esto. Toda esa área de ahí. Eso no me pasó un poco. Sería toda esta área, sería el ingreso total. Es decir, este cuadrado más grande en este caso. Y los beneficios serían ingreso total menos costo total. Como el ingreso total es todo este rectángulo grande y el costo total es esta parte de acá, los beneficios serían la diferencia de los dos, es decir, esto que queda acá. El ingreso total menos la parte que corresponde a costo total. Pregunta.
Tenemos acá en este caso beneficios normales, sobrenormales o subnormales. ¿Normales, profesor? ¿Por qué? Sobre normal. Sobrenormales. Es como casi el doble del costo total. Ah, claro, tiene razón, sí. Justo, porque el ingreso es más alto que el costo total. Profe, ¿Sí? pero así como en manera de las curvas, ¿sería todo el cuadrado lo que es el ingreso o solamente lo que está bajo la curva? Eh, es todo el cuadrado bajo el Todo el precio. cuadrado. Ah, ya, Bajo el precio hasta abajo. ya. Todo el rectángulo que se forma entre el precio y el Q. Pero al final lo que sobra de la curva, lo que queda arriba, en este caso la curva media, todo ese espacio de ahí, ¿Cuál es el pedazo que sobra arriba? creo que puedo, no sé si puedo dibujar. Aquí, todo esto de aquí, todo este trozo Ese aquí. pedazo rojo es beneficio. Claro, pero aún así, en tomando la consideración de esta curva, la curva de costo marginal, como que no importa. No, en Solamente este como caso para... no afecta las áreas. Ah, ya. O sea, afecta las intersecciones. ¿Qué punto va a Claro, ser? solamente los Pero no puntos... afecta el valor de las áreas. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Esta vez no lo vamos a hacer en grupo. Ay, le puse beneficios normales yo acá arriba. Justo hablamos que no y le puse beneficios normales. Profe, para ¿Sí? obtener beneficios normales, habría que bajar el precio hasta la intersección del costo marginal con el costo. Voy a decirles que iba bien en lo que decía, pero la idea es que traten de graficarlo. Como yo se lo iba a entrar a las 3:20, no los voy a separar en grupos. Pero de acá a las 3:15, traten ustedes mismos de graficar este caso para los beneficios normales. Y ya lo que dijo Enio, para los que alcanzaron a escuchar, fue una super pista porque iba con la dirección correcta. Entonces, en silencio vamos a estar hasta las 3:15 y ahí lo hacemos entre todo el caso de los beneficios normales. Mientras tanto, cada uno trate de dibujarlo por sí solo. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? En este gráfico, cuando está la intersección de P con el costo medio, ahí arribita, ¿qué pasa en ese punto o no es indiferente? ¿Acá arriba? ¿Mm? No, es que es al revés. Aquí es donde se interceptó P con el costo marginal. Y por eso tú lanzaste esta línea y ahí se obtuvo la intercepción con el costo medio. Ah, ya, pero por ejemplo, cuando se intersecta P con el costo medio ahí, más a la derecha no pasa nada ahí. O sea, simplemente pasa que se forma el rectángulo para calcular el costo total. Ah, ya, ya.
¿Ok? Acaba de entrar la Jocelyn. Pero vamos a ver cómo debería ser la gráfica en este caso. Y ya después lo dejo con ella. Entonces, ¿qué debería pasar? Y ahora que nos responda Enio, porque ya sé que Enio sabe la respuesta. ¿Cómo debería ser la gráfica en este caso? Con el precio tangente a la costo medio. Digamos que sí. En el fondo, el precio justo se tiene que igualar al costo marginal. Entonces, para que el precio coincida con el costo medio, el precio tiene que estar justo al nivel en que el costo marginal se iguala al costo medio. Entonces, ¿qué pasa? Como para maximizar beneficio, el precio tiene que ser igual al costo marginal. Entonces, la única forma en que el precio dé igual al costo medio es que a su vez se intercepte en el punto en que esto es igual al costo marginal. Es decir, en el punto mínimo de la curva de costo medio. Entonces, si es que acá se da el Q, en este punto, vamos a tener que el ingreso total es P por Q. Es decir, este rectángulo. Y el costo total es P por Q. Es decir, el costo total es costo medio por Q. Es decir, el mismo rectángulo. Por lo tanto, tanto uno como el otro se van a anular y el ingreso total va a quedar igual que el costo total y por lo tanto me va a quedar igual a 0. Porque el costo va a ser P por costo medio por Q, el ingreso va a ser precio por Q, pero como en este caso el precio coincide con el costo medio, entonces se va a dar que los beneficios van a ser 0, es decir, beneficios normales. Entonces, si ustedes se fijan, ya podemos seguir un patrón. En este caso, el precio estaba sobre el costo medio y teníamos beneficios sobre normales. En este caso, el precio está igual al costo medio y coincide con el punto mínimo de la curva de costo medio. Y aquí tenemos beneficios normales. Si nos da más, ustedes ya pueden suponer que si el precio baja a este punto, voy a tener beneficios subnormales. Entonces, como tarea, grafiquen esto mismo, pero para los beneficios subnormales. No sé si alguna duda o pregunta para dejarlos con Jocelyn. Ok. Para los que llegaron después del inicio de clase, por si acaso, Jocelyn viene porque el próximo martes es feriado y la subsiguiente semana tienen la prueba. Entonces hay que ver cómo recuperar la ayudantía el próximo martes. Entonces los voy a dejar con ella, pues igual está trabajando, se escapó un ratito para poder venir a fijar. Jocelyn, ¿estás ahí? Jocelyn, es que estás muteada. Es que como está trabajando, no sé. Sí, aquí estoy, disculpe. Ok, te dejo a ti como host, o sea, a cargo yo me salgo, te dejo a ti a cargo de la sesión. Ya. Y ya con los que están, fijan la ayudantía. Ya. Ok. Okay. Que estés muy bien, nos vemos el próximo Igual, profe, chao. lunes. Que estés bien, Jocelyn. Igual, profe. Chao, chao. Chao.